Hola, soy el doctor Diego Molina, soy médico coordinador operativo del ECODAI, que es el ente de coordinación y evaluación de implante de la provincia de Córdoba, y miembro ejecutivo del Comité de Procuración y Trasplante de la SATI. Y en esta oportunidad fui convocado para hablar sobre diagnóstico de muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Es la pérdida completa e irreversible de toda actividad del cerebro producida por cualquier patología que afecte el ingreso de sangre con oxígeno al cerebro. La muerte encefálica es ampliamente aceptada a nivel social, científico y jurídico. En nuestro medio, la muerte encefálica en Argentina tiene un marco legal, que es el diagnóstico de muerte encefálica, tiene una resolución ministerial, que es la 716-2019. En esa resolución está el Protocolo Nacional para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas. Para hablar de muerte encefálica, voy a hablar a grandes rasgos de la circulación intracerebral, que principalmente el 80% de la circulación intracerebral es anterior y está dada por las cerebrales, la cerebral media y la cerebral anterior, y un 20% aproximadamente de circulación posterior está dada por la arteria basilar y las arterias cerebrales posterior. ¿Cómo se produce la fisiopatología de la muerte encefálica? Las patologías que frecuentemente conllevan o evolucionan hacia la muerte encefálica, como por ejemplo la encefalopatía hipóxica, los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, herida de arma de fuego y ciertos tumores intracerebral, van a producir un aumento del edema cerebral. Si ese edema cerebral no es disminuido, va a llevar a un aumento de la presión intracerebral, lo que conlleva a producir una herniación del uncus, lo que me va a producir una obstrucción de la circulación cerebral, que va a terminar en una isquemia cerebral, en una isquemia de las células intracerebrales, lo que me va a llevar a la muerte encefálica. El diagnóstico de muerte encefálica está dividido principalmente en 4 etapas. La primera etapa son los requisitos de inclusión. La segunda etapa es el examen neurológico. La tercera etapa es el tiempo de observación de ese examen neurológico. Y la cuarta etapa es un método instrumental, o los métodos instrumentales para certificar la muerte encefálica. Dentro de los requisitos de inclusión, se requiere que la lesión que produce el coma sea conocida, esté debidamente documentada, ya sea por evidencia clínica o por neuroimagen, y que a juicio del médico tenga magnitud suficiente para producir el daño encefálico total e irreversible. Y en los casos que la causa de muerte no quede clara o no esté debidamente documentada, se procederá de acuerdo a lo establecido en situaciones especiales que describiré posteriormente. ¿Cómo es el tiempo de evolución? Acá va a depender del tipo de daño cerebral. Si son lesiones estructurales primarias, ya sea traumatismo de cráneo, el tiempo de espera mínimo no debe ser especificado. En cambio, si son daños secundarios difusos o producidos generalmente por la encefalopatía hipóxica, en neonatos de 37 semanas hasta 2 años de edad se debe esperar 24 horas y a partir de los 2 años de edad se debe esperar 12 horas. Debemos comprobar que haya ausencia total de efecto de drogas bloqueantes neuromusculares y efecto de drogas depresoras del sistema nervioso central en niveles tóxicos. La temperatura corporal central a partir de los 2 años de edad debe ser igual o mayor a 32 grados y en niños de hasta 24 meses debe ser igual o mayor a 35 grados. Pero sin embargo, con el fin de mantener estabilidad clínica durante la exploración, se recomienda que la temperatura corporal siempre sea igual o mayor a 35 grados en todos los casos. Debemos descartar severos disturbios metabólicos endocrinos y la tensión arterial sistólica debe ser igual o mayor a 90 milímetros de mercurio con una TAM igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. El examen neurológico, la segunda etapa, que es el examen neurológico. El coma profundo con ausencia de toda respuesta de origen encefálico ante cualquier tipo de estímulos.
Acá cuando aparecen reflejos de origen espinal, esto no va a invalidar el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Qué debemos observar en el examen neurológico? La abolición de todos los reflejos del troco encefálico. Las pupilas en posición intermedia o midriáticas, con mayor a 4 milímetros y reactivas a la luz. Debemos observar ausencia de sensibilidad y respuesta motora facial, con reflejo corneano abolido, el reflejo mandibular abolido, y ausencia de mueca del dolor ante estímulos nociceptivos. También debemos comprobar ausencia de movimientos oculares espontáneos y los reflejos, el reflejo óculocefálico sin respuesta y los óculos vestibulares sin respuestas. También debemos evaluar el reflejo vulvares que deben estar abolidos, el tusígeno, el nauseoso y el deglutorio deben estar ausentes. A esto debemos acompañar con la apnea definitiva o el test de apnea, que es el test de apnea, es donde comprobamos la ausencia de movimiento respiratorio durante el test de apnea. El objetivo de este test es demostrar la ausencia irreversible de respiración espontánea cuando la PCO2 ha superado o ha alcanzado los 60 milímetros de mercurio. En neonatos debemos constatar siempre ausencia de reflejos de succión y de búsqueda, y la presencia de actividad motora de origen espinal, espontánea o inducida no nos invalida el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Cuál es el tiempo de observación que nosotros debemos esperar para hacer la segunda evaluación? Acá debemos demostrar la persistencia de hallazgos compatibles con diagnóstico de muerte encefálica, o sea, ausencia de reflejo de tronco y el test de apnea por un periodo de tiempo adecuado. En neonatos de hasta 37 semanas de gestación y hasta cumplir los 2 meses, debemos esperar 24 horas de observación. De 2 meses hasta los 2 años inclusive, debemos esperar 12 horas de evaluación. Y de 2 años hasta los 6 años de edad, debemos esperar 6 horas de observación. Y a partir de los 6 años se requiere un periodo de observación mínimo de 1 hora. En resumen, para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, debemos tener una tensión arterial, una TAM mayor a 60, una temperatura en lo óptimo es mayor a 32 grados, pero lo óptimo siempre es 35 grados, saturación mayor de 90, un buen ritmo de diuresis, una frecuencia cardíaca de mayor de 60 hasta 120 latidos por minuto cardíaco. Debemos comprobar que haya ausencia total de drogas depresoras y si hubo drogas depresoras, esperar la depuración, que son 3 vidas medias de la droga depresora, acompañado con un estudio de imagen cerebral y realizamos el examen clínico. El estudio de imagen cerebral, la causa debe ser conocida, documentada y de magnitud suficiente que me lleve al daño cerebral. A todo esto lo debemos acompañar siempre de un método instrumental. La cuarta etapa del diagnóstico de muerte cerebral debe estar dada por el diagnóstico por el método instrumental. En esta sesión se establecen los métodos instrumentales auxiliares del diagnóstico de muerte cerebral, recordando que lo mismo no reemplazan los hallazgos del examen neurológico. La elección de los métodos debe adecuarse a la situación clínica, no siendo necesaria su repetición al finalizar el periodo de observación. Los métodos instrumentales están divididos en dos grupos, los métodos electrofisiológicos, ya sea el electroencefalograma o los potenciales evocados, y los métodos de flujo sanguíneo, la arteriografía, el Doppler transcranial, la angiografía cerebral radioisotópica y la angiografía por angiotomografía multicorte con perfusión cerebral. En nuestro medio, el método instrumental más utilizado es el electroencefalograma, y que aproximadamente lleva un 90% de los estudios, y un 10% son los estudios de flujo. El Doppler transcráneo es el método más utilizado de los métodos de flujo. Luego le sigue la angiografía cerebral isotópica, donde debemos buscar aquí, es la imagen de cráneo vacío que se produce por la ausencia de metabolismo celular. Y después tenemos la angiografía convencional de 4 vasos, que es el gol estándar dentro para el diagnóstico de la muerte encefálica.
Dentro de las situaciones especiales, cuando tenemos el causa de coma no está aclarada o está inadecuadamente documentada, para poder comenzar a aplicarse el protocolo debe transcurrir un periodo de observación de al menos 24 horas de iniciado el coma apneico. Si no se consiguiera establecer la causa, la muerte podrá ser declarada en adultos y en niños a partir de los 2 años de edad, con un periodo de observación durante el cual se mantengan los hallazgos clínicos compatibles con el diagnóstico de muerte encefálica. La demostración por un estudio de flujo sanguíneo de la perfusión cerebral. El estudio deberá realizarse una vez transcurrido dicho periodo de observación. En resumen, cuando no podemos documentar la causa que nos llevó al coma, debemos esperar 24 horas. Cuando debemos hacer un test de apnea, esperar 24 horas y ahí recién realizamos un estudio de imagen. Y cuando tenemos imposibilidad de realizar el test de apnea, el examen neurológico lo debemos acompañar con una de las siguientes posibilidades. Puede ser electroencefalograma más potenciales evocados, o cuando tenemos estudio de flujos sanguíneos encefálicos establecidos en los protocolos, y en caso que los potenciales evocados o los de flujo presentaran limitaciones, como por ejemplo mala ventana, hay lesiones descompresivas, lesiones cervicales o fracturas de peñasco, o no estuvieran disponibles, se debe establecer la tercera posibilidad, que es electroencefalograma y el test de atropina. Y por último, la ley, la 27.447, que es la ley de trasplante de órganos y tejidos y células, en el artículo 36 dice que la certificación del fallecimiento de una persona puede certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Ambos deben reconocer mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. Y en el artículo 37 dice que los criterios diagnósticos clínicos, los periodos de observación y las pruebas diagnósticas que se requiera de acuerdo a las circunstancias médicas para la determinación del cese de las funciones encefálicas se deben ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del INCUCAI. En el supuesto párrafo anterior, la certificación del fallecimiento debe ser suscripta por 2 médicos, entre los que tiene que figurar por lo menos un neurólogo o neurocirujano, y ninguno de ellos debe ser médico o integrante del equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido. Y la hora del fallecimiento del paciente es aquella en que se completó el diagnóstico de muerte encefálica. Resumiendo, para confirmar el diagnóstico de muerte encefálica, tenemos que tener una tensión arterial, una TAN mayor a 60, una temperatura mayor a 32 grados, una saturación mayor a 90, debemos corroborar que haya ausencia de drogas depresoras. A todo esto debemos acompañar con un TAC o una resonancia, o si no hubiera en la institución cómo realizar un TAC o una resonancia, debe estar documentada en la historia clínica la causa que llevó a la muerte encefálica y que la lesión sea de tal magnitud que justifique la muerte encefálica. Luego viene el examen neurológico, o sea, la ausencia de reflejos cefálicos, el test de apnea, que debe ser positivo. A todo esto debemos acompañar con un método instrumental, ya sea electroencefalograma o métodos de flujo. Cuando tenemos ausencia de los reflejos de troncos, test de apnea positivo y estudios que confirman la muerte encefálica, recién ahí declaramos la muerte encefálica. La muerte encefálica debe ser firmada por 2 médicos, uno de los cuales tiene que ser neurólogo o neurocirujano, y otro debe ser uno de los médicos tratantes. Recién ahí estamos en condiciones de salir a hablar con la familia y comunicar la muerte encefálica. Muchísimas gracias.